Divina Castro, en Ventana Abierta, una mirada al mundo político, social y cultural en el estado de Guerrero. Ventana Abierta, una mirada al mundo político, social y cultural en el estado de Guerrero. Muy buenas tardes, Divina. Muchas gracias primero por la invitación. Quiero saludar al público que nos está observando, que nos está escuchando en las diferentes partes del estado de Guerrero, de México y del extranjero. Y efectivamente el próximo domingo 4 de junio habrá elecciones en 4 estados de la República, en Veracruz, el Estado de México, Coahuila y Nayarit. En estos últimos 3 estados habrá elección de gobernador y en Veracruz habrá elección de alcaldes, es decir, de presidentes municipales. Morena va muy bien. Las encuestas que han salido en las últimas semanas ubican a Morena, sobre todo en el Estado de México, en primer lugar, con nuestra candidata que tenemos ahí, una maestra, una profesora, Delfina Gómez, quien pues es una trabajadora de la educación y que afortunadamente aceptó ser candidata, y con un discurso muy sencillo, con un discurso que entiende la gente, pues ha logrado posicionarse muy bien a pesar de todas el derroche de recursos que ha hecho el gobierno de la República, Peña Nieto, a través del gobierno federal, el propio gobernador Erubiel Ávila en el Estado de México y todo el gabinete, que tienen comisionados allí en los municipios, en los distritos, para estar regalando tinacos, despensas, estar regalando una tarjeta que le llaman rosa ahora allá en el Estado de México, con el objeto de comprar el voto. Sin embargo, a pesar de todo esto, Morena se ha posicionado muy bien, ha estado sumando adhesiones como la que ocurrió esta semana, este fin de semana, con la participación de el que era candidato a gobernador del Partido del Trabajo, el PT, Óscar González Yáñez, lo cual le da mucha mayor fuerza, mucha mayor posibilidad de triunfar el próximo domingo. Y en los demás estados, en Veracruz, también hay una gran participación. En la elección anterior, Morena obtuvo un excelente resultado en la elección de gobernador, así que vamos muy bien y esperamos que el próximo domingo se confirme, se ratifique el triunfo de Morena en estas entidades de la República. También aprovecho para comentar, efectivamente el 6 de mayo estuvo aquí en Chilpancingo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien es presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y estuvo para firmar un acuerdo que se llama Por la Unidad y la Prosperidad de México y la regeneración de la nación. De tal manera que, bueno, pues se hizo una invitación abierta. Yo estuve presente ahí en dicho evento y sí, yo vi una gran asistencia. Quizá a veces se compara con los mítines que se hacen en la Ciudad de México, donde la plaza de la Constitución es más grande y pueden asistir personas de diferentes estados, pero aquí hubo reuniones participativas de diferentes lugares de Guerrero. Yo tuve la oportunidad de estar recorriendo, lo he hecho en estos últimos meses, el estado de Guerrero, la región de la montaña, la Costa Chica, Costa Grande, zona centro, zona norte, y observé la presencia de contingentes que con sus propios recursos asistieron a ese evento. Y sí, bueno, fue un evento exitoso porque se sumaron al proyecto de Morena 2018 muchas personas que van a contribuir a que Morena pueda ganar la presidencia de la República en el 2018 con Andrés Manuel López Obrador, en el momento que sea candidato y lo permitan las leyes, y también aquí en Guerrero pues hacer una aportación importante
de votos. Andrés Manuel López Obrador siempre ha ganado aquí en Guerrero, ganó en el 2006, ganó en el 2012 y estoy seguro que ahora en el 2018 va a ganar con más número de votos que lo ha hecho en las ocasiones anteriores. Sobre el tema de Chilpancingo, que es sobre esa firma de acuerdo, ¿para qué va para qué nos va a la gente que se firmó ese acuerdo? ¿Cuál es la opción, con qué el beneficio que se va a tener de ese acuerdo, esa firma de? Sí, nosotros estamos conscientes de que para que haya una transformación en México se necesita una amplia participación del pueblo. Es decir, no solo los militantes de Morena, con ellos se va a ganar, porque además no se aspira a eso, sino que se pretende invitar a la población en general, a ciudadanos sin partido, que incluso no hayan participado en política ni en elecciones anteriores, a ciudadanos de otros partidos políticos que no son de Morena, y hablo de todos los partidos, del PRI, del PAN, del PRD, de todos los demás partidos, que son militantes de base, de abajo, como se dice, de a pie, ¿sí? Entonces, hemos visto que hay una simpatía por el licenciado Andrés Manuel López Obrador de personas que no son de Morena, y entonces a todos ellos se les ha hecho la invitación para que puedan sentirse incluidos, porque el proyecto de Morena es incluyente y así se tiene que gobernar, porque para hacer una transformación en nuestro país, pues esto no lo va a hacer una persona, esto lo tiene que hacer la participación ciudadana, el pueblo. Solamente de esta manera es como se va a lograr esto. Hemos visto, por ejemplo, que medidas que ha tomado el gobierno se han logrado frenar por la participación del pueblo. Por ejemplo, vimos los primeros días de enero de este año, cuando el gobierno federal, Peña Nieto, dieron el gasolinazo, vimos cómo en muchas partes del país hubo reacción de la ciudadanía, protestas, ¿sí? No de partidos, sino de los ciudadanos, del pueblo. Y esto hizo que gracias a esas movilizaciones se frenara un poco el incremento a las gasolinas. Entonces ahí está el ejemplo de cómo para lograr cambios, para lograr transformaciones, se requiere de la participación más amplia del pueblo. Pero además el proyecto que tiene Morena es hacer un conjunto de reformas, pero que tengan un respaldo popular, no gobernar simplemente desde un escritorio, desde una oficina, no tomar decisiones sin que haya participación del pueblo, sino que precisamente este acuerdo es invitar a ciudadanos que estén a favor de un cambio en nuestro país, de que ya se ponga un alto a la inseguridad que hay en México, que está dañando mucho a la nación. Vemos ahora cómo están explotando los asuntos que estaban ahí guardados, como el caso de la extracción de la gasolina, del petróleo en los ductos en todas partes, en Guanajuato, en Puebla, en Veracruz, y que eso se sabe desde hace muchos años que había ocurrido, pero hasta que no hubo, diríamos, un enfrentamiento, hasta que no hubo militares que fallecieron desafortunadamente en unos enfrentamientos, fue que el gobierno reacciona. Pero esto ya se sabía, que cada año había se extraía el petróleo, gasolina, y además de que hay muchos vínculos con grupos de delincuencia organizada, con empresarios gasolineros también que compran esa gasolina barata y la venden al público cara. Entonces hay muchas cuestiones que requieren definitivamente para esta transformación que aspiramos de la más amplia participación popular. Bueno, hablando de los temas también de la gasolina, los precios
el año pasado se elevaron hasta arriba la canasta básica y no se habían dado cuenta, sino cuando sube la gasolina todo el mundo explota, todo el mundo contra la gasolina, el gasolinazo, y se vienen esas, ¿quién manejó a esas personas? Porque fue en los estados donde gobierna más el PRD y el partido de Morena, donde van a desvalijar todas las tiendas de los comercios, y quién los maneja ahí esos, porque tienen que haber ahí algunos líderes que están ahí manejando a la gente, porque no en todas partes de los estados, de ciertos estados nada más, porque yo tengo ahí en las redes sociales dónde están exactamente, dónde están estos grupos que andan ¿cómo se dice? Del golpetazo, y se da estas cosas que se vio muy mal para mucha gente, se vio muy feo ir a desvalijar a tiendas que nada tienen que ver con lo que es las gasolinas. Y aparte el tema sobre este tema, las fugas, de que se habla de las gasolinas, del robo de gasolinas y que se venden, ¿quiénes están atrás de todo esto? Ustedes como Morena ya investigaron, ya saben quiénes son estos pillos, estos narcos, o cómo se les puede llamar, delincuencia, a estas fugas de gasolinas, este robo más que nada de gasolinas que han estado durante mucho tiempo, porque antes no se sabía, hoy se sabe que hay robos, lo que más se da es en Puebla y en otros estados. Sí, desde hace varios años era público que había fuga de gasolina, es decir, había robo de gasolina, pero no se tomaban medidas para poder contrarrestar esta situación. Entonces, ahora en enero, en donde se da un incremento brusco del aumento a las gasolinas y al diésel, efectivamente hubo diversas formas de protesta. Hubo unas que sí fueron reacciones, diríamos, con algunos actos de violencia, las cuales nosotros entendemos, pero no aprobamos ni justificamos. Morena es un partido que lucha políticamente por el poder, para ganar el poder y hacer una transformación por la vía pacífica. Y hubo otras en donde efectivamente, por ejemplo, nosotros participamos en algunos actos de protesta aquí, por ejemplo, en Acapulco, en forma pacífica. Entonces hubo diferentes formas de expresión. Las expresiones que tienen que ver con meterse a las tiendas, etcétera, pues no las aprobamos. Nosotros aprobamos las expresiones de lucha pacífica. Ahora, le toca, diríamos, a las autoridades investigar. No nos tocaría a nosotros como partido, porque no tenemos esa función, sino que es la Procuraduría General de la República, las Procuradurías o Fiscalías de los estados, quienes deben de investigar quiénes son los que cometen este tipo de actos, con quienes están coludidos, y proceder a sancionarlos, a castigarlos. Entonces nosotros pensamos que son grupos que están protegidos por autoridades, ¿sí?, de diferentes niveles, y que esto se tiene que acabar y se tiene que combatir también la corrupción que hay en Pemex, en el sindicato de Pemex. Hace unos cuantos días vimos en las noticias cómo la hija del secretario general del sindicato de Pemex, Carlos Romero de Champs, pues hicieron una boda de un super lujo, con joyas millonarias, y pues eso ofende a la población, a los propios trabajadores. Y ahí estuvieron el líder del PRI y otros personajes políticos en esa boda. Entonces se tiene que combatir la corrupción en todos lados, a quienes extraen gasolina de los ductos, a quienes los apoyan, quienes compran, empresarios, esa gasolina,
y quienes están sangrando a Pemex desde el sindicato con sumas millonarias, contratos millonarios, con prebendas, con privilegios que se contrastan con la pobreza que hay de la gente en la mayoría del país. Bueno, no nomás fue la gasolina, también lo que subió es la luz, la energía eléctrica y otros productos que se elevaron un poco hacia arriba. Y esto nos ha afectado a todos los mexicanos, todos los que, pues todos consumimos luz, todos consumimos gasolina, y la verdad esto afectó demasiado al país. Y ante todos estos golpetazos y como dice usted, sí paró un poquito el aumento de la gasolina. ¿Y cuál es ahora lo de qué dice el señor Manuel López Obrador para combatir todo este sistema que está corrompido, y sobre todo el tema de la delincuencia que estamos viviendo hoy en México y aquí en Guerrero, que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, sus promesas de campaña, él dijo en su dilema que iba a haber paz para todos, seguridad, y no ha cumplido a año y medio de su gobierno. ¿Cómo mira sobre estos temas? Y la delincuencia sigue, no para, siguen las extorsiones, los secuestros y todo lo que se llama asesinatos a diario. Sí, Morena tiene un programa de gobierno. Es decir, tiene un conjunto de propuestas que aprobamos en el Congreso Extraordinario pasado, el 20 de noviembre, que son 50 puntos. Uno de ellos, al que te refieres, afortunadamente, es combatir la corrupción. En México hay empresas internacionales que no pagan impuestos, que tienen privilegios. Hay funcionarios que se roban miles de millones de pesos, como el caso de Javier Duarte en Veracruz, que a pesar de que se estuvo diciendo durante todo este tiempo, estos últimos 5 años, no hizo nada Peña Nieto para poder castigarlo. Fue hasta que perdieron el gobierno, hasta que ya había una reacción de la ciudadanía, de una gran inconformidad, que reacciona el gobierno. Entonces, son miles de millones de pesos que se extraen de las arcas públicas, gobernadores de diferentes estados, funcionarios federales. Hay empresas que vienen a México, como Odebrecht, por ejemplo, ¿sí? Brasileña, que obtienen contratos dando dinero, millones de dólares. Y en ese sentido, Morena se propone como base sustancial de sus puntos es combatir la corrupción. Entonces, ese dinero, destinarlo precisamente a programas de orden social. La delincuencia, la inseguridad, no se va a combatir con más violencia, no se va a combatir enfrentando, ¿sí?, a balas, sino que se va a combatir atacando las causas que producen este ambiente que hay en nuestro país. Más educación, dar oportunidad a los jóvenes para que estudien. Morena se propone que todos los jóvenes ingresen a las universidades. Ese dinero que se va en la corrupción, destinarlo a la educación. También becar a los jóvenes, capacitarlos para el trabajo a los jóvenes, ¿sí?, de tal manera que se incorporen en el sector productivo y tengan ofertas, y no estén los jóvenes pues sin hacer nada, sin estudiar, sin trabajar, y que sean entonces motivo de presa fácil de la delincuencia. Entonces, la educación es un aspecto fundamental que propone Morena, particularmente con los jóvenes. Fomentar el empleo, reactivar la economía nacional, hacer, por ejemplo,
en el caso del petróleo, en vez de estarlo vendiendo a Estados Unidos para que ellos hagan la gasolina y la vendan cara a México, aquí en México construir refinerías para que aquí se haga la gasolina y entonces se abarata el costo de la gasolina, y eso también va a traer como consecuencia que se abaraten los productos de la canasta básica, porque efectivamente cuando sube la gasolina, sube la electricidad, pues sube el transporte donde se trasladan los productos básicos y inmediatamente hay un efecto multiplicador de aumentos en los productos que consumimos todos los días en la casa, ¿no? Tortillas, jitomate, leche, huevo, pan, etcétera, ¿no? Entonces, hay un programa, diríamos, social, económico, que va a permitir combatir la corrupción. También otro punto importante es que se van a quitar los privilegios, las pensiones a los que han sido presidentes de la República, se van a bajar los sueldos, que hay submillonarios que reciben funcionarios de alto rango en el país, para que tengan sueldos moderados y no tengan sueldos en forma exagerada. Por ejemplo, los diputados federales, ahora en diciembre, pues se dieron un bono cada uno de $500,000 de pesos. Entonces, yo creo que no tenían para comprarse algún pavo en la Navidad, y dijeron, bueno, como ganan poquito, vamos a darnos $500,000 cada quien para comprarnos un pavito, un pollo, ¿verdad? Entonces, se tienen que bajar los sueldos de todo el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Y todo ese dinero se tiene que destinar a la educación, a poder reactivar la economía, construir autopistas, más carreteras, más comunicaciones, facilitar el intercambio de mercancías. Y otro punto también que Morena se propone es reactivar el campo, porque nosotros hemos pasado de ser un país autosuficiente, ahora y también fuimos un país exportador de productos como el maíz y otros más, a ser un país importador. Ahora desafortunadamente México compra maíz a Estados Unidos, y maíz de muy mala calidad. En México tenemos una gran riqueza, tenemos tierras, tenemos agua, tenemos gente que le gusta trabajar, pero lo que ha faltado es apoyo. Es decir, el campo está totalmente destruido, las tierras están improductivas porque no hay incentivos a la producción. Entonces Morena se propone reactivar la producción en el campo para ser un país autosuficiente de manera alimentaria. También otra propuesta es reforestar el país, nuestros bosques, para que haya un desarrollo en medio ambiente sustentable, de tal manera que nuestras riquezas naturales pues se conserven. Entonces sí tenemos todas estas propuestas para combatir la inseguridad, y efectivamente, como consta en los hechos públicos aquí en Guerrero, sí no se ha cumplido con esta oferta, con este compromiso de dar seguridad a los guerrerenses, de una vida en paz, porque continúa la ola de violencia, de inseguridad en todos lados. Incluso hoy mismo, hace unas cuantas horas, la propia policía de Chilpancingo, de Chilapa, están en un paro, precisamente exigiendo el respeto a sus derechos de descansos, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber un plan nuevo, diferente, que ataque las causas que originan la inseguridad. Y sí, es necesario que el gobierno del estado, el gobernador del estado, revise la estrategia que han estado siguiendo, porque hasta ahora no ha funcionado. Continúa la inseguridad en muchas regiones del estado, y creo que los guerrerenses tenemos derecho a vivir en paz, vivir en seguridad, y a que haya desarrollo social y económico en nuestra entidad. Bueno, hablando de esos temas del campo y el tema de seguridad, ahí, por ejemplo, ahorita los temas de los migrantes que ya no se aceptan en Estados Unidos, la gente ya no veo ahora que quieran irse a Estados Unidos.
cómo se va a reactivar el campo en México, un campo olvidado, que la gente prefirió irse a otro país, al país vecino, al país. Y hoy, ¿cómo van a reactivar lo que es la producción del campo? ¿Dónde están esos que se les llama apoyos o créditos que se les daba anteriormente al campo? Creo que desaparecieron esos créditos del campo. Y hablando también sobre el tema de la delincuencia, ¿cómo el gobierno no se había fijado o dado cuenta sobre la situación de Zihuatanejo, cuando Zihuatanejo ha sido número uno del estado de robo de vehículos y uno de los estados con más lo que es la inseguridad y muertes de adolescentes? Y hasta hoy se está dando cuenta el gobierno del estado que existen, que la misma policía es parte de la delincuencia. Ahí, ¿cuál es su opinión sobre estos temas tan delicados que nos da purga ver cómo hasta hoy se están dando cuenta que la policía es cómplice de estos y a hoy están, que tú sí, que tú no? ¿Cuáles son estos temas o cómo está trabajando ahí el gobierno o cuál es su opinión? ¿Cómo piensan arreglar nuestro estado de Guerrero cuando ya tiene 10 años olvidado, corrompido por las situaciones desde que llegó Ceferino? Se ha dejado esta policía, no sé, ¿dónde está la policía certificada? ¿Dónde está la policía de calidad en Guerrero? Esa situación está de cabeza. ¿Cuál es ahí su opinión? ¿Cómo van a ustedes a combatir esto cuando ya todo el mundo lo sabe, menos el gobierno? Sí, en cuanto al tema del campo, efectivamente el campo mexicano ha sido abandonado por los gobiernos que ha tenido nuestro país a nivel nacional. La estrategia que han seguido ha sido simplemente tener a los campesinos sometidos para ganar votos, pero no se ha incentivado la producción. Y los jóvenes se han ido a Estados Unidos precisamente por la falta de oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Reactivar la producción en el campo, pero con una estrategia. Y te voy a poner unos ejemplos. ¿De qué sirve darles a los campesinos un tractor si no hay quien lo maneje y si no hay quien los asesore técnicamente? Entonces se necesita que se les apoye a los campesinos, ¿sí?, pero se les dé asesoría técnica frecuente, permanente, para que apoyen en la atención del ganado, para que haya, por ejemplo, también producción acuícola, ¿sí? Tenemos en Guerrero mucha agua, tenemos ríos, tenemos lagunas, y se puede fomentar e incentivar la producción acuícola, pero el campesino no está capacitado. Entonces se necesita que haya quien les esté dando asesoría permanente, que haya técnicos, que se les asigne zonas por región, ¿sí?, de tal manera que un día un técnico esté en una comunidad y luego al día siguiente en otra, y así que se hace el trabajo, estar asesorando, estar vigilando la producción. Y luego, una vez que el objetivo sea, bueno, primero ser autosuficientes, y de ahí comenzar con la parte de la exportación. Y el gobierno tiene la obligación de facilitar precisamente todos esos trabajos para comercializar los productos, ¿sí?, aquí en nuestro país o en el extranjero, de tal manera que de esta forma se pueda revitalizar el campo. No es dándole dinero al campesino en efectivo, porque en muchas ocasiones cuando se les da dinero en efectivo, como han hecho los gobiernos que hemos tenido, realmente los beneficiarios son las empresas cerveceras, ¿verdad? Ellos son los que ganan con el apoyo en efectivo, ¿sí? Lo van a empeñar. De tal manera, pues los sábados pues sabemos que normalmente algunos campesinos pues van a tomar su cervecita, ¿no?, a la cantina, si se les da el dinero en efectivo. Pero si se les da en especie, si se les da asesoría técnica,
y si se vigila, supervisa y se les apoya, se va a revitalizar el campo en todos los sentidos. Con este programa de digamos, reforestar el país, se les va a dar trabajo también, es decir, que vean ellos que la tierra produce, se va a reforestar para evitar estos ecocidios que hemos estado viendo en el país. Aquí en Guerrero, por ejemplo, en estas últimas semanas, meses, vimos como en todas las regiones incendios y no hubo autoridad ni federal, ni estatal, ni municipal que pudiera, diríamos, resolver ese problema. Y eso causa, diríamos, un grave daño a la ecología, que tardan mucho tiempo en repararse, muchos años, cientos de años quizás. Entonces, sobre ese tema, Morena propone revitalizar la producción del campo, ¿sí? Reforestar a México. Y sobre lo otro, bueno, como ya señalé, efectivamente la corrupción ha hecho que haya complicidad de autoridades, ¿sí?, con grupos de la delincuencia. Por eso es que no se puede terminar con ese problema. Pero Morena propone ir a las causas, al fondo. ¿Cuáles son? La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades. Entonces, la educación es un aspecto fundamental para que los jóvenes se preparen. El trabajo también. Entonces, si la gente tiene educación, tiene trabajo, ya no va a tener necesidad de estar cometiendo hechos, ¿verdad?, o estar en una situación de necesidad que tenga que ganarse un dinero alquilándose para cometer ilícitos. Entonces, vamos a las causas de fondo, a combatir la corrupción y a impulsar el empleo, la producción en el campo, impulsar la educación para los jóvenes, darles oportunidades para que en México se termine progresivamente con toda esta inseguridad que mencionas. Bueno, y los temas que usted mencionaba sobre los temas, bueno, reactivar el campo, ¿con qué equipo va a trabajar si es que llegase Manuel López Obrador? Porque no creo, pero cómo van a trabajar y los mismos perredistas van a estar dentro del equipo de Manuel López Obrador. Bueno, hay un grupo de personas que están trabajando un programa de gobierno, entre ellos varios empresarios que no están en Morena. Lo que se ha comentado es que se van a poner personas, primero, que sean honestas, ¿sí?, que tengan una trayectoria de honestidad y por supuesto que tengan las capacidades para poder desempeñar una función pública, y además que tengan un compromiso con el proyecto de transformación de México, porque solamente de esa forma es como se puede lograr, con gente que esté comprometida y que se apegue a los principios de Morena, que es trabajar con honestidad y dar buenos resultados. Un gobierno se mide por sus resultados, no por sus discursos ni por sus promesas de campaña. Entonces es una gran responsabilidad, porque la gente quiere confiar en algo, quiere tener una alternativa frente a todo esto que hemos estado viviendo, frente a todos los problemas que hay en México. Y entonces un gobierno, diríamos, de Morena tendrá que ser así, un gobierno con personas honestas, con profesionistas capaces, competentes en cada una de sus áreas del servicio público, y también con buenos resultados para la población. Bueno, y ¿cuál es su opinión sobre ustedes que están más metidos dentro de los partidos políticos, que es el partido de Morena, y ya han sido partidos del PRD, y no sé qué otros partidos más? ¿Con cuántos partidos va a ir Manuel López Obrador al poder ahora para el 2018? Y ya ha sido varias veces candidato, viene con más fuerzas, viene más o menos ahí. ¿Cómo viene Manuel López Obrador a estas campañas, a estas nuevas campañas que vienen para el 2018? ¿Y cuáles les deja la juventud? ¿Qué les
la juventud que nos están se están apoderando de la juventud, por lo que es la delincuencia. La juventud es la que está la que nos están arrebatando de las manos a los jóvenes. Sabemos que con educación pues todo se puede, pero no hay educación, desgraciadamente poca educación, o los chicos no van a la escuela, no sé qué está pasando. Yo veo que hay muchas escuelas, por lo ya las escuelas están vacías desde la secundaria. Yo voy a preguntar, llegan 30, 40 alumnos, cuando salen ya nomás vienen 20, la mitad de alumnos nos están, y hablando de escuelas particulares y escuelas de gobierno. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día aquí con los jóvenes que nos están arrebatando, quitando casi de las manos? Jóvenes desde los 16, 15 años, 20 años, no llegan a los 30 años. ¿Qué está pasando en México, en Guerrero, principalmente Guerrero, Chilpancingo, esos delincuencias, que si son ardillos, que si se están ahí mandando sus narcomensajes en las cartulinas donde dejan a los jóvenes ¿cómo se le puede decir? Desmembrados, porque desmembrados en la vil calle como animales. Esto es ya se salió de control, ya este gobierno, ya no hay quien puede parar todo esto. ¿Cómo va a venir Manuel López Obrador a parar todo este desorden que estamos corrompidos? Sí, bueno, en cuanto a los partidos políticos, se está haciendo un llamado para que, ahora que son las elecciones en el Estado de México, especialmente, aunque también en Veracruz, en Coahuila y en Nayarit, los que se llaman de izquierda, ¿sí?, en los hechos que demuestren efectivamente que están porque haya un cambio. Y ya algunos han respondido positivamente, como el caso del Partido del Trabajo, en donde su candidato a gobernador en el Estado de México, Óscar González, ya declinó a favor de la candidata de Morena, Delfina Gómez. Y se está llamando también a los demás partidos, al PRD, Movimiento Ciudadano, a que hagan lo mismo, a que apoyen a la candidata y se gane el Estado de México, porque ganando el Estado de México se da un paso muy importante hacia el 2018. Pero si los dirigentes de los partidos no quieren, se está llamando a los militantes, ¿sí?, de base del pueblo, a que no le hagan caso a sus dirigentes, sino que ellos voten por la candidata de Morena en el Estado de México. Entonces, ese llamamiento va a tener también repercusiones en el 2018. Pero no se trata solamente de un asunto de partidos, sino que Morena, su alianza principal, ¿sí?, está con el pueblo, con la gente de abajo, con la gente de a pie, ¿sí? A ellos nos dirigimos para invitarlos a que participen en esta transformación. No vamos a estar atenidos a las cúpulas de los partidos, sino a las bases, militantes y a la población en general, a los ciudadanos. Por otro lado, efectivamente, los jóvenes son quienes están siendo presa de grupos de delincuencia. Pero por eso Morena está planteando que a esos jóvenes se les abran las oportunidades, se les dé trabajo, se les dé educación, y Morena ya lo está haciendo. Morena tiene ya varias universidades en la Ciudad de México y en otras partes del país, en donde se está invitando a los jóvenes a estudiar. Entonces, no es algo que se diga que se va a hacer, algo que ya se está haciendo. Ya funciona. Ya funcionan las universidades de Morena, ¿sí? Y se les beca a los estudiantes, no pagan, ¿sí? Y ahora que nos tiene el gobierno, pero ya cuando se esté en el gobierno, entonces va a haber recursos para precisamente darles una beca a los jóvenes
que tengan un ingreso para su sostenimiento, y a la vez también darles capacitación para el trabajo, incorporarlos a las empresas progresivamente, de tal manera que se vayan formando ahí estos técnicos de los cuales hablamos para el campo, porque hay muchos jóvenes en el campo que quieren estudiar pero no tienen oportunidades, y esos jóvenes son los que deben capacitarse para que ellos ahí mismo en sus regiones se formen como técnicos de producción ganadera, ¿sí?, de producción de productos, diríamos, de legumbres, de frutas, ¿sí?, de todo lo que se da en el campo, de tal manera que teniendo capacitación, teniendo personal técnico, teniendo asesoría, apoyo en especie y además apoyo para la comercialización, es como se va a lograr reactivar el campo y reactivar la producción en México, para que de esta manera, claro, esto no se va a hacer de la noche a la mañana, de un día para otro, es un proceso, ¿sí?, pero lo importante es iniciar este proceso, de tal forma que al paso de pocos años tengamos centros regionales de producción, de capacitación para el trabajo, para la producción en el campo, y esto pues sea, diríamos, un proceso de recuperación de la economía popular en nuestro país. Bueno, ya casi vamos por terminar este programa, creo que nos faltan 10 minutos. Pues sí, sigo insistiendo, si Manuel López Obrador, con todo ese proyecto, con todo esto que está haciendo por los jóvenes, las escuelas que implementaron últimamente, esos los partidos de Morena, tengo entendido, así es, ¿no? Así es, los diputados federales que tiene Morena, los diputados locales y los miembros de los ayuntamientos de Morena dan una aportación de sus ingresos, el 50%, para destinarlo precisamente a estas escuelas, para sostener las escuelas. Ahora, y se va a seguir haciendo, ahora que no es gobierno Morena. Ahora, me preguntas cómo llega López Obrador. Ahorita actualmente pues es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Llega con más fuerza política porque ha recorrido todos los municipios del país varias ocasiones. Es una persona muy conocida por el pueblo. Llega con más experiencia, porque cada campaña deja una experiencia, y llega con un mayor compromiso. Pues yo diría que una vez que las leyes permitan ya la postulación de candidatos, porque el proceso electoral para el 2018 inicia en septiembre, entonces pues tendrá una gran fortaleza, tendrá un partido que lo apoyará u otros partidos, pero sobre todo tendrá el respaldo popular, y no hay ningún otro dirigente político en México que tenga la fuerza, la capacidad, el liderazgo como lo tiene el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo digo que Manuel López Obrador hace 12 años tenía mucha fuerza. Se veía, o escuchaba en donde quiera que caminabas, que traía mucha fuerza, y todos pensamos que iba a ganar, pero yo veo cómo ya perdió la fuerza de su mano derecha, ya lo veo, aparte de que ya lo veo cansado, ya está más grande de edad, más viejito. ¿Cómo piensan volver a convencer a toda la gente, a todos los mexicanos, para volver a creer en López Obrador, para volver a confiar que López Obrador podría ser un buen presidente, confiar en él? ¿Cuál es, para que a mí me digan, cómo yo puedo creer en López Obrador? Bueno, yo creo que López Obrador llega como un hombre más maduro, porque el tiempo ayuda a adquirir la madurez y la experiencia. Entonces llega como un hombre más prudente,
Pero además, si vemos las encuestas que se han estado publicando en estos últimos meses, casi todas lo ubican en el primer lugar de las preferencias de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo convencer? Diciendo que Morena es una alternativa, y en los hechos lo ha estado demostrando, y voy a poner algunos ejemplos. Morena es el único partido que se opuso al incremento de los impuestos de la gasolina, la luz y el gas. En cambio, el PRI y Peña Nieto hicieron una campaña en la televisión, en los medios, cuando se iba a aprobar la reforma energética, afirmando que una vez que se aprobara esta reforma, iban a bajar los productos de la gasolina, el gas y la electricidad. Gastaron mucho dinero en publicidad para eso. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la realidad? De que engañaron al pueblo y Morena pues tuvo la razón. Los diputados de Morena el año pasado fueron los únicos que se opusieron al incremento de las gasolinas, al gasolinazo. Todos los demás lo aprobaron, sí. Morena no. Entonces, en los hechos Morena ha estado demostrando que lo que dice, lo hace. Y evidentemente, al ganar la presidencia de la República, pues adquiere un gran compromiso con la mayoría de los mexicanos, y los puntos que se tienen como parte del programa de gobierno hacia el 2018-24 son aspectos importantísimos en la vida pública. Son temas que ha recogido Morena de la experiencia de los problemas que hay en México, y está presentando soluciones alternativas. Entonces, con hechos es como se va a convencer a la ciudadanía para que pueda confiar en un proyecto de gobierno que pueda encabezar en su momento el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ya me medio dijo cómo van a, si llegase a tener la presidencia, con los personajes que van a trabajar, va a seguir los mismos como estos señores de expriistas, porque la mayoría son expriistas. Van a trabajar como Camacho Solís, como personajes como esos tipos, o yo no veo gente intelectual o gente que no sea, que no haya robado dentro de los políticos o los partidos que fuese. ¿Cómo va a llegar y decir esto va a repartir las secretarías? ¿Cómo van a trabajar? Yo sé que últimamente pues sí, los diputados han dado una partida para las escuelas de jóvenes, pero ¿con qué gente van a mostrar su gabinete? ¿Quiénes van a estar al frente de todas esas direcciones? Para que nosotros pudiésemos confiar si de verdad se van a quitar las pensiones a los expresidentes de la República, lo que son las pensiones a las viudas, a las mujeres de los presidentes, porque hay viudas como esta señora Chacha Montenegro, con una pensión altísima. O sea, ¿cómo van a transformar, o cómo vamos a creer que todo eso va a ser un cambio? Se me hace muy difícil, pero bueno, hay que soñar un poquito. Bueno, México ha tenido momentos históricos difíciles. Hay que recordar que el periodo de la colonia, donde los indígenas los tenían como esclavos, pues sí, era una situación muy complicada, pero hubo quienes dijeron vamos a luchar, y se logró la independencia. También en la época de la Reforma estaban los ejércitos
Estados Unidos en un momento, luego el francés en otro, aquí en el Palacio Nacional, y Juárez, Juan Álvarez y otros lucharon para poder defender la República y expulsar a los ejércitos extranjeros. Porfirio Díaz tenía más de 30 años de presidente como un dictador. Todo eso lo sabemos. Entonces se pudo, y ahora se va a poder también, porque hay una crisis social, política en México. La gente ya no aguanta la inseguridad, ya no aguanta la pobreza. Entonces se tiene que hacer una transformación pacífica, y por eso Morena tiene los 50 puntos de programa. Quienes se comprometan con estos puntos y tengan las capacidades, ¿sí?, la experiencia también, y el dar resultados, seguramente van a formar parte de un gobierno de transformación. Y sí, hay muchos profesionistas, hay gente que independiente, ¿sí?, ciudadanos, empresarios, académicos de las universidades, que tienen preparación para poder desempeñar cargos en el gobierno federal, de secretarios de Estado, subsecretarios, los hay. Los dirigentes de Morena que tienen formación académica y experiencia, pues van también a tener esas responsabilidades. Entonces, tiene que ser un gobierno que afronte, diríamos, el reto de la transformación que propone Morena. Y de esa manera es como se va a lograr este cambio que requiere México, que ya pues en muchas partes del país la gente está pidiendo precisamente que haya un nuevo gobierno, porque el actual gobierno de la República y los gobiernos que hemos tenido, que han gobernado México, no han cumplido. Entonces Morena representa la única alternativa de transformación para México en el 2018, con su eventual candidato, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ya se nos acaba el tiempo y ya nomás quiero que nos diga rapidito, las mujeres, cuál va a ser su función, su papel dentro de ese partido de Morena, y sobre qué opinas sobre la marcha gay. ¿Se les va a seguir dando pues sí, sus propósitos que ellos exigen, ser sus matrimonios gay y adoptar hijos? ¿Cuáles también esas opiniones que nos hacen falta con los partidos políticos, hablar esos temas? Y sobre todo, las mujeres tienen oportunidad de tener puestos políticos, y los 50 puntos que usted me dice de López Obrador. Para la siguiente entrevista tendremos eso, pero de rapidito, yo lo que quiero que me diga es sobre la mujer, cuáles serían el eje de la mujer a la política, y lo que es los homosexuales, se le va a dar la oportunidad, Morena le va a dar el apoyo. Quiero comentarte que los estatutos de Morena establecen una secretaría que se llama de la diversidad sexual. Nosotros somos respetuosos de las libertades. Yo mismo estuve la semana pasada aquí en Acapulco, a invitación de la comunidad LGTB, acompañándolos en sus eventos, porque respetamos sus preferencias. Es un derecho que cada persona tiene y somos respetuosos de ellos, y vamos a apoyar sus actividades. Y la mujer va a tener un papel sumamente importante en un gobierno de Morena. Ya lo tuvo cuando fue jefe de gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. La mitad del gabinete fue puras mujeres, ¿sí? Entonces ya lo demostró, y lo estamos demostrando promoviendo a mujeres como Delfina Gómez en el Estado de México, una candidata a gobernadora, una maestra, ¿sí?, que se le está dando la oportunidad, se le está apoyando y se está promoviendo la participación. Ella es un buen ejemplo de cómo Morena apoya la participación política de la mujer, y en un gobierno presidencial en el 2018 de Morena, las mujeres van a jugar un rol preponderante, porque deben participar en la transformación de nuestro país. Bueno, pues esa fue nuestra entrevista. Nos vemos el próximo lunes aquí con el doctor que nos acompañó a hoy, el doctor Marcial Rodríguez Saldaña, secretario del partido de Morena.
la esperanza de México y nos vemos y bye bye. Y síganos en Twitter y en Facebook y en tvacapulco.com. Divina Castro, en Ventana Abierta, una mirada al mundo político, social y cultural en el estado de Guerrero. Ventana Abierta, una mirada al mundo político, social y cultural en el estado de Guerrero.